¿Te has encontrado alguna vez en medio de un bloqueo preguntándote cómo darle literalmente vida a tus personajes? La clave podría estar en un lugar inesperado: el sistema de alineamientos de Dungeons and Dragons. Pues sí, y no debería sorprenderte porque en los juegos de rol los personajes son la clave y tienen que estar muy bien trabajados para que todo funcione bien y darle verosimilitud al asunto. Este es un buen recurso para darles a tus personajes una profundidad moral y ética única. Es un método que me gusta aplicar a mí personalmente. Me lo pone todo mucho más fácil. En este vídeo vamos a explorar en qué consiste esta técnica y cómo puede transformar tus personajes de meros nombres en la página a seres con vida propia que resonarán con tus lectores. En el universo de Dungeons and Dragons, los alineamientos son esenciales para definir las creencias fundamentales y la conducta moral de los personajes y criaturas. Se dividen en dos ejes, uno que va de legal a caótico y otro de bueno a malvado. Esto crea 9 posibles combinaciones de alineamientos. Vamos a profundizar en el primer eje, legal versus caótico, el eje de la ley y de la libertad. Legales. Los personajes y criaturas legales valoran el orden, la estructura y la tradición. Ven en las reglas y los códigos una manera de mantener la armonía y la justicia en la sociedad. Para ellos, seguir las reglas, respetar la autoridad y mantener su palabra son principios fundamentales. El honor y la fiabilidad son sus baluartes, aunque esto pueda llevarlos a veces a ser percibidos como inflexibles o limitados por aquellos de alineamientos más libres. Por otro lado, los caóticos ponen la libertad individual por encima de todo. No les gustan las restricciones y tienen su propia brújula moral que no suele alinearse con las leyes impuestas en la sociedad. Estos personajes ven en el cambio y el caos oportunidades para el crecimiento y la innovación. Neutrales. Los que se encuentran en el medio del espectro legal caótico suelen tener un respeto pragmático por las reglas, pero también valoran la libertad de elección. No se sienten obligados ni a seguir una serie de leyes ni rechazan totalmente la autoridad. Pueden actuar de manera ordenada o libre según lo que la situación requiera. Caminan por el sendero del medio, ni tanto ni tampoco. Bueno versus malvado, el eje de la moralidad. Buenos. Los personajes buenos se caracterizan por su altruismo, compasión y preocupación por el bienestar de los demás. Están dispuestos a hacer sacrificios personales para ayudar a otros y combatir el mal. La justicia y la bondad guían sus acciones, buscando a menudo proteger a los inocentes y castigar a los malvados. Los personajes malvados buscan ante todo su propio interés, sin importar el daño que puedan causar a otros. Pueden ser motivados por la ambición, el deseo de poder, el placer en el sufrimiento ajeno o una lealtad a entidades malignas. La opresión, el daño y la destrucción son herramientas comunes en su camino. Neutrales. Aquellos que se posicionan en el centro de este eje no se comprometen ni con el altruismo absoluto ni con la maldad pura. Pueden actuar bien en algunas situaciones y mal en otras, basándose en las circunstancias, las relaciones personales o lo que le venga en ese momento. Ese tema me fascina, en serio. Antes de seguir con la explicación de los 9 alineamientos, te sugiero que te suscribas y así puedes seguir viendo vídeos de este tipo, ¿ya? Seguimos. Los 9 alineamientos. Vamos a verlos todos uno por uno para que te hagas una idea de a dónde conduce cada camino. Empezamos por los buenos. Teniendo la bondad de base, podemos encontrar 3 formas de seguir esta senda. Legal bueno, la encarnación del orden y de la bondad. Actúan con honor, compasión y disciplina, siempre buscando el bien mayor dentro del marco de la ley. Importante la mención de la ley. Los legales siempre siguen la ley. Su código moral no le permite saltársela. Neutral bueno. Se esfuerzan por hacer el bien sin inclinarse por mantener el orden o fomentar la libertad. Son altruistas y ayudan a otros según sus necesidades y méritos, sin importar si están a favor o en contra de la ley. No hay ninguna restricción legal que dicte sus acciones. Si para conseguir el bien mayor tienen que recurrir al caos, así será. O si tienen que apoyar a una sociedad organizada, tampoco durará en hacerlo. Dudará. Para ellos, la legalidad y la rebelión son meramente herramientas. Lo que verdaderamente importa es el impacto positivo de sus acciones en la comunidad y en el mundo en general. Caótico bueno. Priorizan el bien y la justicia, pero de manera independiente, sin seguir las restricciones impuestas por las leyes. Son amables, pero valoran la libertad por encima de todo. Son espíritus libres que no toleran el abuso a los demás y van a defenderlos de la forma que crean, optando por métodos que pueden no alinearse siempre con la ley. Es bastante parecido al neutral, solo que más exagerado. Yo personalmente me considero neutral buena o caótica buena. La línea aquí es bastante fina. ¿Y tú?
Vamos ahora a la senda de los neutrales, que ellos también pueden irse por 3 ramas diferentes. Legal neutral. Priorizan el orden, las leyes y las tradiciones de la sociedad o un código personal estricto. Consideran que estas estructuras ofrecen la base para una convivencia armoniosa y predecible. Su enfoque se centra en mantener el equilibrio y la justicia, a veces a costa de la flexibilidad moral o la libertad individual, ya que creen en la importancia de seguir las reglas establecidas para el bienestar colectivo y la estabilidad social. No son buenas personas ni malas personas, simplemente son rígidas y estrictas en cuanto a las leyes, pudiendo llegar a castigar a personas inocentes que no las siguen. Neutral puro. Estos viven según sus propias normas, sin inclinarse hacia ningún extremo del espectro moral o ético. Actúan basándose en lo que consideran correcto en cada situación, buscando un equilibrio personal o simplemente satisfaciendo sus deseos, sin comprometerse en nada, básicamente. Caótico neutral. Valoran sobre todo su libertad personal y la autodeterminación, rechazando las restricciones impuestas por las reglas y las expectativas sociales. A menudo se les ve como impredecibles y pueden actuar de manera egoísta, pero su principal motivación no es causar daño ni promover el bien, sino vivir de acuerdo con sus propios deseos y convicciones. Este tipo de personajes no actúa de forma activa, no de forma intencionada al menos. No tienen otro interés más que el propio bienestar y para actuar tendría que tener alguna motivación moral. Una motivación que puede ser buena, para ayudar a liberar a otros, o una mala que tenga como resultado el sufrimiento de alguien. Estos personajes son bastante guays. Y finalmente ponemos un pie en la senda del mal. Veamos qué nos depara. Legal malvado. Los personajes legal malvado operan dentro del marco de las leyes y reglamentos, pero lo hacen con fines egoístas y destructivos. Esta clase de individuos son maestros de la manipulación legal y política, usando las estructuras de poder existentes para avanzar en sus planes personales. A menudo ocupan posiciones de autoridad, desde las cuales pueden infligir daño, manteniendo una fachada de legitimidad. Su astucia les permite explorar el sistema sin tener que quebrantar la ley, y nos regalan una lección muy valiosa. Y es que la adherencia a la ley no siempre es sinónimo de moralidad y bondad. Neutral malvado. Estos son egocéntricos en extremo, movidos únicamente por el deseo de beneficiarse a sí mismos, sin importar el daño que sus acciones puedan causar a otros. Este tipo de personaje no siente lealtad hacia nadie más que hacia sí mismo y opera fuera de los límites del orden y el caos, eligiendo el camino que en cada momento sirva mejor a sus propósitos. La moralidad es una consideración secundaria aquí, si es que llega a considerarse, y sus acciones pueden variar ampliamente, dependiendo de lo que crean que les reportará mayor beneficio. Estos también son geniales. Caótico malvado. Encarnando el mal en su forma más pura y destructiva, los personajes caótico malvados se deleitan en el caos y el sufrimiento ajeno. Actúan impulsivamente, motivados por el deseo de infligir dolor y destrucción, sin respetar leyes, vidas ni la dignidad de los demás. Estos personajes son imprevisibles y peligrosos, a menudo viendo la violencia y la crueldad como fines en sí mismo. La libertad para estos individuos significa la capacidad de perpetrar cualquier acto malvado que deseen, sin consideración por las consecuencias que pueden tener para otros. Como has podido comprobar, cada alineamiento ofrece un amplio espectro para explorar tipos de personalidades, motivaciones y conflictos. Es una herramienta genial para la creación de los personajes, ¿verdad? Aunque es importante recordar que no es una cadena que les pones en el cuello, sino puntos de partida desde los que van a empezar. Ahora me gustaría poner algunos ejemplos de cada tipo. Seguro que conoces el juego de Baldur's Gate 3. Es más, apostaría que has jugado, quieres jugar e incluso puede que sea uno de tus favoritos. La historia y los personajes son una delicia que no te puedes perder. Te vas a enamorar. Vas a encontrar tu segundo hogar. Empezamos con mi personaje favorito, como no podía ser otro. Los demás siguen un orden random. Astarion, mi vampiro adorable. Se podría considerar neutral malvado o incluso caótico malvado debido a su actitud egoísta y su desdén por los sentimientos de los demás al inicio del juego. Valora su libertad por encima de todo. Muchas veces se queja de que eres demasiada buena persona y no está de acuerdo si intentas salvar a alguien a costa de sacrificar
algo que podría beneficiarle. No le importan los demás, si viven o mueren. Tan solo mira por su propio interés. Sin embargo, su alineamiento podría cambiar dependiendo de las decisiones del jugador. En mi caso, cada vez es más buena persona. Of course! What fun! I'm going to fucking kill you. Gale es visto como neutral bueno, ya que al final sus motivos son mayoritariamente altruistas, pero también se enfoca mucho en los propios objetivos y en la obtención de poder. Este alineamiento es coherente con un personaje que no duda en romper las reglas para alcanzar un objetivo, pero no es un rebelde per se. Halsin, con su papel de druida, encaja en el alineamiento neutral bueno, actuando en contra de los goblins y desmontando a Kaga por comenzar el rito de las espinas, lo cual refleja una tendencia hacia la bondad sin adherirse estrictamente a las reglas. Mustio sería lo más neutral que te puedes echar en la cara, debido a su perspectiva sobre la muerte. Para él, todo da igual, pues al final la muerte llegará y la muerte es la conclusión de la vida. Y el bien o el mal no tienen consecuencia, es práctico. Mizora, esta señora tan preciosa y tan mala gente, usa repetidamente el contrato de Will de forma magistral para manipularlo y hacer que haga cosas por ella. Así que eso la convertiría en una legal malvada. Rafael es más de lo mismo, otro legal malvado que se respalda en sus propias leyes y contratos para conseguir lo que quiere, y sus intenciones nunca son buenas. Yahaira se mantiene como neutral pura también, reflejando su actitud imparcial y su alineamiento con la naturaleza y el equilibrio, sin inclinarse significativamente hacia el bien o hacia el mal, el orden o el caos. Karlach es percibida como neutral buena, destacando por su naturaleza alegre y su predisposición a ayudar a los demás, a pesar de sus vínculos previos con entidades poderosas y malvadas. Si tiene que matar a alguien por un bien mayor, lo mata sin temblarle el pulso. Lae'zel se ve influida por su cultura githyanki, y aunque pueda no ser malvada en su corazón, su alineamiento tiende hacia legal malvado, debido a su disciplina y falta de empatía hacia, básicamente, acciones bondadosas. Al principio no me caía especialmente bien, pero le vas pillando el rollo a medida que va abriendo los ojos. Mintara es vista como legal malvada, alineándose con una estructura jerárquica rígida y reglas estrictas, lo cual es característico de tiranos y otros seres malvados civilizados. No tiene aprecio por la vida de las criaturas que considera inferiores, y lo siento, pero yo me la cargué, y ahora llevo su ropa interior. Shadowheart se la podría considerar neutral malvado, aunque no lo parezca. Al ser devota de la diosa Shar al principio, muestra desprecio por todo lo que no tenga que ver con su misión, aunque esto va cambiando a medida que avanza la historia. Es un personaje que puede ir fácilmente hacia un lado y otro de la balanza. En mi caso, mi Shadowheart es bastante buena persona y siempre se alegra cuando tomo decisiones que ayudan a los demás. Al principio no era así. Si yo hacía algo que se interponía en sus planes, le sentaba como un tiro. Will es descrito como legal bueno, reflejando su naturaleza noble, su deseo de proteger a los demás y su lucha contra el mal, a pesar de los secretos y pactos oscuros que pueda tener. Todos tenemos trapos sucios. Podríamos decir que los alineamientos son como las brújulas que guían el corazón de tus personajes, ventanas a su corazón desde las que puedes ver sus motivaciones y sus conflictos. Imagina que estás frente a un lienzo en blanco, tienes que darle vida a un personaje, pero ¿cómo decides qué principios morales lo guiarán? Aquí es donde entra el sistema de alineamientos de Dungeons and Dragons, ofreciéndonos un esquema para esculpir tanto la ética como la conducta de nuestros personajes. Pero, ¿cómo aplicamos esto a la hora de crearlos? Primero, considera el eje legal caótico. ¿Tu personaje valora el orden, la tradición y la estructura? ¿O prefiere la libertad, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse sobre la marcha? Esta dimensión nos habla de cómo tu personaje interactúa con el mundo que lo rodea, cómo ve a la sociedad y cuál es su lugar dentro de ella. Una vez tengas esto, está el eje del bien y del mal. ¿Es tu personaje altruista, siempre buscando ayudar a los demás, incluso a costa de sí mismo? ¿O sus motivaciones son más egoístas, preocupándose poco por el bienestar de los demás? Aquí exploramos la moralidad de tu personaje, lo que valora en términos de ética y cómo estos valores se traducen en acciones. La belleza de los alineamientos radica en su flexibilidad. Un personaje legal bueno puede luchar con dilemas cuando las leyes que respeta
chocan con lo que es moralmente correcto. Un personaje caótico neutral puede actuar de manera impredecible siguiendo sus caprichos, pero aún así tener un código de honor personal que no transgrede jamás. Al construir tu personaje, piensa en cómo el alineamiento puede desafiarlo, hacerlo crecer, llevarlo a situaciones que pongan a prueba sus creencias. ¿Cómo reaccionaría ante la injusticia? ¿Qué lo empujaría a cambiar? ¿Cómo afectan sus alineamientos a sus relaciones con otros personajes? Una vez tengamos claro qué alineamiento tienen nuestros personajes, podemos hacer varias cosas. Considera la trayectoria del personaje. Piensa en dónde comienza tu personaje y dónde quieres que termine. El alineamiento puede guiar esa evolución, proporcionando un marco para el desarrollo del personaje. Un personaje que empieza como caótico neutral y se mueve hacia caótico bueno puede tener un arco de redención, mientras que uno que se desliza de neutral bueno a neutral malo podría experimentar un arco de personaje negativo. Contrasta con otros personajes. El alineamiento de tu personaje puede ofrecerte un contraste interesante con los demás. Si tu protagonista es legal bueno, considera tener un aliado antagonista caótico bueno para explorar diferentes perspectivas sobre la moralidad y la justicia. Es una forma de abrirles la mente a tus personajes, sacarlos de su zona de confort. Si todos son iguales, pierde la gracia. Crea conflicto. Los alineamientos pueden generar conflictos si chocan entre sí dos personajes con una moralidad completamente contraria, con otros personajes o con el mundo en sí. Un personaje legal bueno en un mundo gobernado por la corrupción enfrenta dilemas morales inherentes, mientras que un caótico neutral en un grupo de héroes moralistas puede provocar tensiones interesantes. No te atengas rígidamente a los alineamientos. Mientras que los alineamientos ofrecen una guía útil, no deben limitar la complejidad de tus personajes. La gente real a menudo actúa de manera inconsistente con sus propias creencias morales, especialmente bajo presión. Permite que tus personajes sean fluidos y que evolucionen, desafiando y a veces cambiando su alineamiento a lo largo de la historia. Muchas veces he oído que hay cosas que ciertos personajes no harían. ¿Estás seguro? ¿Por qué? Me refiero, yo puedo ser muy buena persona, pero si tensas mucho la cuerda, te puedes encontrar con una sorpresa, ¿me entiendes? Algo que jamás esperarías. Somos más que 4 rasgos de personalidad mal escritos. Estamos vivos y cambiamos y a veces tomamos decisiones que no tienen ningún sentido, que ni tú mismo sabes por qué lo has hecho, pero ahí están. Next. Refleja el mundo y la temática de tu historia. Podría ser interesante elegir alineamientos que resuenen con los temas centrales de tu novela y el mundo en que se desarrolla. Un mundo sombrío podría tener personajes con alineamientos más ambiguos, reflejando la naturaleza moralmente gris del entorno. Al aplicar estos principios como escritor, puedes elegir alineamientos que no solo definan a tus personajes, sino que también impulsen la trama por ellos mismos, enriquezcan las relaciones entre personajes y aporten profundidad a la narrativa. Te será más fácil entenderlos y comprender sus decisiones y acciones. Y eso sería todo. Espero que hayas disfrutado del vídeo tanto como yo mientras lo grababa. Si este vídeo te ha sido útil, porfa, dale like y suscríbete al canal para más consejos sobre escritura y creación de personajes. No puedes imaginar la energía que me das cuando me demuestras que te gusta mi contenido. ¿Conocías la técnica de usar los alineamientos de Dungeons & Dragons para crear personajes? Y lo más importante, ¿te ha parecido interesante este enfoque? Me encantaría leer lo que opinas en los comentarios. Y sobre todo, juega al Baldur's Gate. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.